El Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas ha celebrado hoy uno de los debates clave del año, la aprobación de tasas, impuestos y precios públicos para 2022. Un debate que precede al de presupuestos y que previsiblemente tendrá lugar en diciembre. Ha habido un desacuerdo por parte del Partido Popular y de Vox con la recuperación de las tasas por recogida de basura a las actividades que tuvieron que cerrar en los peores momentos de la pandemia. Podemos se ha negado también a que se cobre la tasa de basura a las familias que viven en el Peral por encontrarlo discriminatorio. En este caso vamos a votar que no, porque consideramos una discriminación hacia los vecinos del Peral y los diseminados que se les cobre una tasa que no se paga en el resto de la ciudad. Nosotros nos vamos a abstener y lo apoyaríamos si aceptaran la reducción de esa tasa de basura a quienes la pagan, como son los autónomos y empresarios de Valdepeñas, ayudando así a evitar la ralentización del crecimiento económico en nuestra ciudad. Es evidente que la situación actual ha mejorado ostensiblemente. A nivel pandémico tenemos unas tasas de contagio muy bajas y esto sin duda es gracias al esfuerzo y al sacrificio que han realizado todas las personas. Por lo tanto, y tal como siempre hemos defendido, sin impuestos, sin tasas o sin otro tipo de aportaciones por parte de la ciudadanía, es imposible tener servicios públicos de calidad. Respecto a esta tasa, entendemos que se debería haber hecho un mayor esfuerzo por parte del equipo de gobierno y alargar un año más la supresión o al menos modificar parcialmente la misma para los sectores afectados por la crisis del COVID-19. Dicho de otra manera, las segundas residencias que alguien tiene, que utiliza a modo de ocio, no es la vivienda a la que se está refiriendo la exención de la tasa de recogidas de basura. Por tanto, en aquellos supuestos, sea en el Peral o en otra zona periférica, en la que una persona de Valdepeñas esté empadronada en ese domicilio, le puedo asegurar que no paga la tasa de recogida de basura. Y digo apocalíptico porque es que casi su discurso encuadra en el anarquismo. En el anarquismo. Sí, es aquello de que el Estado, la administración autonómica o la administración local se convierten en unas estructuras que coartan la libertad del individuo y que no lo dejan desarrollarse. La recogida de basuras en Valdepeñas le cuesta al Ayuntamiento de Valdepeñas en números redondos 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y recauda 280.000. La media de lo que paga un ciudadano en Manzanares, en Daimiel, en Puertollano, en Tomelloso, en Alcázar, en Ciudad Real, por la recogida de basuras de 100 euros. Y cuando un ciudadano está empadronado en el Peral, como el que tiene una casa de campo, que también recogemos basura en casas de campo, lo que se paga no son ni siquiera 100 euros. Es el sobrecoste que le crea a la administración fuera del casco urbano. El desacuerdo ha persistido por la propuesta de recuperación del cobro de la tasa de las terrazas de los bares y restaurantes por la misma cuantía que tenía en 2019. Hay que recordar que con la llegada de la pandemia se decidió inicialmente una reducción del 50%, para poco después acordar la exención total. En Vox y el PP hubieran aceptado recuperarla solo en un 50%. Solo por curiosidad, ¿usted en qué país vive? En España. No sabe lo de las ERTE, las ayudas a fondo perdido, que se ha recuperado este país antes de la prepandemia, que por ejemplo en Valdepeñas estamos en un 11% de paro que hacía 10 años cuando estábamos en esos niveles. Yo no sé dónde viven ustedes. Comentar que estas modificaciones, todas las que se están votando hasta ahora, entrarán en vigor en enero de 2022, que creo que no se ha hecho ningún tipo de comentario en este sentido. Sí, señor Delgado, claro que estaban cerradas. Y claro que se podían acoger a las medidas de empresas afectadas por el COVID-19, claro que sí. Pero para poder abrir posteriormente no había que cerrarlas definitivamente. Pero no es menos evidente que se gobierna para todos y no se gobierna exactamente para una minoría. Y en este caso no es menos cierto que muchísimos negocios de la hostelería, por fin, y en eso tenemos que estar contentos y agradecerlo, han recuperado su actividad y siguen ocupando el dominio público. Tampoco ha habido sorpresas ante la propuesta del equipo de gobierno de revisar el precio de la depuración de aguas residuales aplicándole el IPC. De nuevo, el concejal de Podemos ha vuelto a señalar la discriminación del paraje del Peral.
que cuando se utiliza como segunda residencia puede tener una justificación, estamos de acuerdo, pero quizás se podría plantear una bonificación a las personas que están empadronadas allí y que viven allí todo el año, porque si no seguimos considerando, bueno, quizás llamarlo discriminación sea un poco exagerado, pero sí tienen ahí una mineración de sus derechos. Que se va a vivir al Peral, que es libre de hacerlo, pues el costo del servicio allí vale eso, es lo que hay que cobrar. Por lo tanto, no es una arbitrariedad de por qué ni un agravio comparativo, esto es una tasa. Aquí viene otra subida. Menos mal que para la subida no han cogido la inflación anual estimada del IPC en octubre de 2021, que es del 5,5%. ¿Qué va a pasar el año que viene, alcalde? Actualmente tenemos una deuda del 122%. El alcalde le ha contestado acusándole de defender por sistema a las empresas antes que a los ciudadanos. De todas maneras, doña Lola, estamos hablando de Valdepeñas, ¿eh? No, estamos hablando de Valdepeñas. Es decir, usted que defiende tanto los intereses de las empresas, está bien, no pasa nada. Hombre, lleva usted toda la mañana haciendo eso, preocupado por los empresarios. Para Izquierda Unida, si el aumento se ajusta al IPC, la depuración de aguas residuales subirá un 3,3%, lo que no obedece al coste real del servicio. Alberto Parrilla ha pedido que se negocie con la empresa responsable de la depuración. Pocos años son los que el IPC es negativo y por lo tanto podemos decir que este convenio que se ha firmado con Aguas de Castilla-La Mancha hace que prácticamente todos los años veamos como los vecinos y vecinas de Valdepeñas tengamos que pagar en la factura del agua un poquito más. Y que resulta que pagamos la tasa de depuración más cara de toda la provincia. Venir aquí como que no sube la tasa y que solo es el IPC nos provoca una leve sonrisa, ya que constantemente ustedes engañan a los ciudadanos con proyectos que lamentablemente los acabamos pagando el doble o el triple, incluso a veces 4 veces más. Señora Cándida, la verdad es que tiene usted la cualidad de casi sacar beneficio con ese cinismo. Por ejemplo, ¿quién le ha dicho a usted que el agua que sale de la depuradora no se puede utilizar para riego? Hoy, de hecho, hay algunos agricultores, que la compran. Pues no, el IPC al final se sube exactamente porque tenemos la responsabilidad de cumplir con el principio de legalidad y con el principio de pacta sunt servanda, es decir, de cumplir los contratos en los términos que están establecidos. Finalmente se ha modificado la tasa por servicios administrativos relacionados con el suministro de agua y la tasa por tenencia de animales dentro del casco urbano, elevándolas según el aumento del índice de precios al consumo.